Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a los lectores de quienique.com. En esta oportunidad estaremos conversando con la representante a la Cámara, Catherine Miranda, sobre temas como las elecciones de 2022, la reforma tributaria y cualquier tema que vaya surgiendo. Representante, ¿cómo está? Sebastián, muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es un placer estar acá en el portal de Quién y Qué. A propósito que hace muy poco ustedes estuvieron de aniversario y fueron pioneros en toda esta era digital. De verdad, mil felicitaciones, los leo muchísimo. Muchas gracias, representante. Entremos en materia. Básicamente, usted ha sido una de las representantes más cercanas a la bancada petrista, la coalición de la esperanza y la coalición de la autodenominada izquierda han estado pues muy movidos por estos días. Al parecer ya le cerraron la puerta a Gustavo Petro para una primera vuelta. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, primero hay que aclarar un poco a los que nos están viendo en este momento las relaciones que nosotros tenemos, no solamente con la Colombia humana, con el Polo Democrático, con la Unión Patriótica del Congreso de la República, es que somos aliados naturales. Creo que el 99.9% de proyectos, de censuras, los votamos juntos. La relación que hemos tenido, este bloque de oposición, ha sido muy cercana al interior del Congreso. Yo lamento profundamente que para las elecciones de 2022 aún no hemos llegado a unos acuerdos claros frente al gran reto que nos implica sacar por fin la derecha del poder en Colombia. Yo genuinamente espero que esas diferencias sean reconciliables y que si vamos a tomar caminos diferentes sea por mutuo acuerdo, pero que efectivamente nosotros logremos llegar a unas convergencias, porque el gran reto que tenemos no solamente es la presidencia, Sebastián, nosotros tenemos un reto enorme y es las mayorías en el Congreso de la República, unas mayorías críticas, unas mayorías que realmente ayuden a transformar el país. Y podemos tener el mejor presidente del mundo. Si nosotros no tenemos mayorías en el Congreso, no podremos hacer los cambios que realmente necesita este país y que nosotros estamos trabajando para ello. Representante, precisamente, pues la coalición de Gustavo Petro, de Gustavo Bolívar, ya le está apuntando a este tema de las mayorías y el no unirse con ese grupo no es una oportunidad para que el uribismo siga en el poder. No necesariamente, digamos, justo en este tema, porque ellos tienen unas listas diferentes, representan, eh, digámoslo así, una ciudadanía, un público diferente. Ellos tienen una personería jurídica con el Polo Democrático, con la Unión Patriótica, con Maíz, y nosotros en el Verde tenemos otra personería jurídica. No necesariamente tenemos que estar dentro de la misma lista para, digamos, llegar a una mayoría amplia con unas ideas similares al Congreso de la República. Creo que, digamos, son dos temas totalmente diferentes y le apuntamos a lo mismo, que realmente es la renovación del Congreso. Catherine, el nombre de Alejandro Gaviria ha tomado mucha fuerza en los últimos días. Mucha gente quiere que se lance como candidato. ¿A usted le gustaría que llegara a la coalición de la esperanza? Sin lugar a dudas, me parece un hombre magnífico. Me parece que, ustedes saben que yo vengo de la corriente del profesor Antanas Mocus y es, digamos, un candidato atractivo, un candidato que realmente eh, pone un elemento adicional en esta contienda. Me parece valiosa su participación, quisiera que estuviera en esta gran alianza. Sin embargo, hay que decir que es un candidato que no puede llegar solo, que tiene que llegar dentro de una coalición precisamente por lo que significa gobernar. Vemos lo que le sucedió a Iván Duque, que después de 3 años todavía estamos viendo que está aprendiendo a gobernar y eso no puede suceder con otro candidato, con otro presidente. Esa curva de aprendizaje se tiene que minimizar al máximo y tiene que ser, digamos, con unos aliados muy fuertes y cogobernando con diferentes fuerzas políticas. Y esa unión fuerte
podría configurar que sea quizá el vicepresidente, la fórmula vicepresidencial de algún candidato verde? No necesariamente del verde, todavía no se ha definido la fórmula concretamente de cómo sería el juego con miras, digamos, de una consulta, pero pues, la lógica indica que pues, el que gane la consulta va de candidato presidencial y el segundo iría de candidato vicepresidencial. Es la lógica que yo creo que deberíamos tener, pero digamos, todavía no se ha definido una fórmula al interior de la alianza. Representante, también hace unos días tomó fuerza esa propuesta de extender el mandato de Iván Duque y el periodo del Congreso por 2 años más. ¿Usted qué piensa de esta propuesta? Bueno, es una propuesta que sacan de la manga cada vez que se acercan elecciones, bien sea regionales o bien sea de Congreso. No solamente la propuesta implica alargar el periodo de Iván Duque, sino del Congreso. Eso es lo que la gente no ha dicho. Obligatoriamente, si se aplica para presidencia, tiene que aplicarse para Congreso, porque la apuesta y la idea original es unificar las elecciones en un año electoral. A mí me parece que atenta contra la democracia, es gravísima, además porque abarata los costos de las campañas políticas de los corruptos. Cuando nosotros nos damos cuenta los ríos de plata que van para candidaturas al Congreso, luego un tiempo después hay que volver a citar la maquinaria para presidencia, pero 2 años más adelante vienen las regionales. Entonces los costos de las campañas son muy grandes para los corruptos, para los políticos tradicionales. Eso lo que implica también es un golpe durísimo digamos, al voto de opinión. Nosotros somos voto de opinión. Si usted a mí me dice, Catherine, dime una lista de quién vota por usted, pues yo te digo, no tengo ni la menor idea. Yo sé que presuntamente mi mamá puede llegar a votar por mí, pero yo no tengo claridad de quién vota por mí. Sé que los ciudadanos. Por eso nosotros digamos, los políticos de opinión no tenemos exigiendo ni trabajo, ni puestos, ni que me arregle tal carretera, nada. Por el contrario, nosotros tenemos gente o ciudadanos activos, es dicen, ¿qué hubo? ¿Por qué votó esto? ¿Usted por qué está haciendo esto mal? Ojo con tal cosa. Digamos, ciudadanos muchísimo más activos, muchísimo más conscientes y formados políticamente. Lo que quiere esta propuesta nuevamente es aceitar la política tradicional, que los costos se reduzcan para estas campañas corruptas y que efectivamente solo se tenga que pagar un voto al año. Entonces, y de ahí vamos de papayita para las autoridades locales, para Congreso y para presidencia. Es contraproducente para la democracia, aún más en este gobierno donde tenemos, digamos, creo que una aura de legitimidad frente a la separación de poderes que no ha existido. Entonces, creo que no va a avanzar mucho. Siempre pasa en todas las elecciones cuando se acercan este tipo de propuestas, pero creo que en el Congreso de la República no tiene cabida y en la ciudadanía menos. Yo quisiera preguntarle a los ciudadanos que nos están viendo en este momento si les gustaría que el Congreso que está actualmente y el presidente de la República se mantengan 2 años más. Creo que sería un detonante peor que la tributaria. Representante, precisamente este tipo de propuestas pues da luces de cómo será este pues camino a la presidencia y pues las elecciones al Congreso. Sé qué expectativas tienen precisamente de estas elecciones, porque digamos que son una etapa de cambio, ha venido pues una temporada muy difícil por la pandemia. ¿Qué espera de estas elecciones? Bueno, primero, el panorama hay que leerlo bien eh, y me permito cuál es el panorama hoy electoral en Colombia. Una cosa fue el 2018 y otra cosa las anteriores elecciones locales. Si uno mira el panorama, son, por ejemplo, los alternativos, los que nos hicimos alcaldías con las gobernaciones. Entonces, el panorama para la derecha es absolutamente desalentador, salvo Barranquilla, los alternativos gobernamos en este momento. Entonces, eh, es obvio cuando el expresidente Uribe dice, ojo con el 22, porque el panorama político de hoy es que los alternativos tenemos el voto de opinión. Yo creo que va a ser una campaña bastante difícil, pasada por mentiras, fake news, entrampamientos. Creo que
nuevamente, digamos, la democracia va a sufrir muchísimo las próximas elecciones, pero también veo una ciudadanía mucho más consciente, ¿sabes? Veo una ciudadanía mucho más activa. Veo un ciudadano que entendió que la lógica y entendió que su rol en la democracia tiene que trascender de depositar un voto cada 4 años. Es un ciudadano que está pendiente de las votaciones del Congreso, que a través de presión mediática y expresiones en las redes sociales ha logrado modificar votos al interior del Congreso de la República, eh, que por la pandemia no se han generado las movilizaciones masivas que se debería generar por el descontento de la sociedad frente a este mal gobierno. Pero creo que vamos a ver un cambio. Vamos a ver un cambio no sustancial como lo queremos, no las transformaciones que nosotros queremos, pero sí creo que el joven, el millennial o como le llamen, nosotros, nos cansamos de ser simples espectadores y queremos jugar realmente esta partida y el movimiento que veo en redes sociales, en las universidades, es enorme y entendimos que también que digamos que esta sociedad no solamente la cambiamos criticando, sino actuando, y por eso es que yo veo que la gente está saliendo, se está organizando, se está movilizando. Yo tengo muchas expectativas realmente para el próximo año. Representante, la sociedad en general quizá en 2018 confundió el centro de alguna manera con la tibieza, con no comprometerse con alguna idea en específico. ¿Cómo no caer en el mismo error en 2022? Sebastián, yo soy de centro, yo me considero de centro, centro izquierda tal vez, pero yo me considero una mujer de centro y creo que estamos desenfocados de realmente nuestro enemigo. Y creo que esas peleas al interior de nuestros aliados naturales le hacen un daño enorme al país y al objetivo que tenemos para el 2022. El enemigo no soy yo, ni es el Partido Verde, ni tampoco es Petro, ni tampoco es Bolívar o Racero. El enemigo de nosotros está en esos gamonales históricos que han ostentado el poder, en esos que realmente no ha habido, digamos, un cambio para la sociedad, donde se acentúan muchísimo más las profundas desigualdades de este país. Seguir discutiendo y peleando, que si el centro existe, que si no existe, que si Petro, que no. Creo que precisamente la derecha se ríe y se vanagloria viéndonos en estas discusiones tan bizantinas. Yo creo que de verdad deberíamos sentarnos es hablar de cuáles son las propuestas, cuáles son los objetivos, cuál es esa visión de país que nosotros queremos mostrarle al país. Yo les digo, últimamente nosotros hemos visto portadas de revistas, discusiones en redes sociales, y me incluyo, yo también he cometido ese error, que si Petro, que si Fajardo, que si Gaviria, no, ¿por qué no estamos preguntando cuál es la visión de estos candidatos frente a lo que se nos avecina en el próximo año y el reto enorme que tenemos tras esta pandemia? Estamos hablando mucho de personas, poco de propuestas, y eso me preocupa muchísimo. Nosotros deberíamos estar enfocados en lo importante y es cuáles son las propuestas y qué tan viables son, porque muy bonito siempre son los candidatos proponiendo, pero en el momento de gobernar hacen todo lo contrario. Entiendo, representante, pasando un poco al tema de la reforma tributaria, yo quisiera que nos contara qué opina, porque pues esta propuesta causó bastante polémica cuando el presidente la anunció. Yo quisiera conocer cuál es su posición al respecto. Bueno, yo soy de la Comisión Tercera, de la Comisión Económica del Congreso de la República. He sido ponente de las dos primeras reformas tributarias, la ponencia negativa a las dos, y esta tercera reforma no asombra, y la propuesta de gravar con IVA la canasta familiar no es nueva. Ya el ministro Carrasquilla la había propuesto en las dos anteriores reformas tributarias. Nosotros logramos parar ese mico, eh, y hoy llegan con prácticamente con esa única propuesta de la reforma tributaria. Eso implicaría más o menos un recaudo al gobierno nacional
de unos 12 billones de pesos, entre 10 y 12 billones de pesos, de pronto necesarios para esta pandemia, sin lugar a dudas, pero lo que implicaría es un golpe durísimo a la clase media. Nos están diciendo, bajo un eufemismo, que se les está devolviendo la plata a los más pobres. Entonces, que así habría una justicia distributiva en el momento de aplicar esta reforma. Cuando nosotros nos vamos a la vida real, eso es falso. En el país actualmente existen alrededor de 13 millones de pobres. Y miremos la reforma tributaria anterior, donde se les devolvió el IVA. Eso fue en el plan de desarrollo, le devolvió el IVA supuestamente a los más pobres. Cuando miramos las cifras reales, eso es mentira. Solo se le ha devuelto esos 60.000 pesos, si no estoy mal, de IVA. ¿A quiénes? Solamente a 1 millón de familias, 1 millón de 13 millones de pobres. Entonces, en la lógica, en la realidad, eso es falso. La aplicabilidad es prácticamente imposible. Realmente lo que se está afectando primordialmente aquí es la clase media. Esa clase media que no recibe subsidios, esa clase media que perdió su empleo, esa clase media que no puede abrir su negocio, esa clase media que realmente cuando vemos la realidad tributaria y la realidad de subsidios en nuestro país, es una clase media que es un sándwich porque no está siendo cobijada por los auxilios del gobierno nacional, pero siempre ha sido la más afectada. Y hoy lo que quieren con esta tributaria es meterle la mano al bolsillo nuevamente al ciudadano de a pie, al de la clase media, al que a duras penas hoy tiene una tabla salvavidas acá en medio de esta situación y muchas personas tienen los 3 golpes para su casa, para darle comer a sus hijos. Y eso es una pobreza oculta que no se está viendo. ¿Por qué? Porque la clase media pudo haber perdido su trabajo. La clase media pudo haber cerrado su negocio, no recibe auxilio, pero vive en una casa estrato 2, estrato 3 y por eso automáticamente es considerado clase media. Entonces es un grave error lo que se le está pasando. Mi propuesta, y que ha sido de siempre al gobierno nacional, sabemos que necesitamos dinero, sabemos que necesitamos reactivar la economía, pero no es grabando la canasta familiar y no es metiendo la mano al bolsillo de la clase media. ¿Por qué no hablamos de exenciones que se les dio a las grandes empresas la pasada reforma tributaria que estoy hablando hace un año? Más de 9 billones de pesos en exenciones tributarias a las empresas más grandes de este país. ¿Por qué no hablamos de evasión y elusión? Es muy bonito en el discurso del presidente Iván Duque durante su posesión, eh, pero de verdad, en términos reales, el recaudo nuevo, digamos, por políticas en contra de la evasión, ha sido mínimo. Entonces, acá hay de dónde, sin lugar a dudas hay de dónde, pero no es en el bolsillo del ciudadano de a pie donde se va a recoger y donde se debe recoger la plata. ¿Por qué no reactivamos la economía? ¿Por qué no hablamos de una renta básica para que realmente reactivemos la economía? Por el contrario, lo que estamos viendo con este gobierno es que nos están diciendo de trabajo por horas. Yo le pregunto a usted, Sebastián, o a los televidentes que nos están viendo ahora, es si usted no se logra pensionar hoy en día, la tasa de pensión es bajísima en Colombia. Si usted no se logra pensionar hoy en día teniendo un trabajo medianamente estable, cotizando mes a mes y teniendo trabajo a tiempo completo, dígame cuándo se va a lograr digamos, se va a lograr pensionar si la cotización le gusta la va a medir por hora. Esto realmente es un golpe muy duro, pero sobre todo a la generación de nosotros, la generación que está trabajando, que está tratando de cotizar, que está diciendo, oiga, de pronto yo logro una pensión, pues con este tipo de propuestas nosotros no vamos a gozar de una pensión nunca. Representante, una de las banderas de la campaña de Iván Duque fue el menos impuestos, el que no va a haber más impuestos. ¿Usted cree que esta propuesta de reforma tributaria es algo que surgió por las dificultades que impuso la pandemia o realmente pues es lo mismo de siempre de decir algo en campaña y hacer otra en el gobierno? Mira, es bárbaro. Nos vendieron la idea de menos impuestos, más trabajo.
Tenemos una tasa de desempleo en Colombia que bordeó el 18%. Eh, esta tributaria sería la tercera tributaria en el gobierno del presidente. No mintió, pero es una constante, yo no sé. Es como esa cuestión como que usted sabe que le están diciendo mentiras, pero le encanta que le digan mentiras. Creo que a veces nosotros somos así de masoquistas los colombianos, o cuando usted le dice, le pregunta al novio, ¿dónde estabas? No, en mi casa, y tú sabes que, no estaba que él no estaba en la casa, pero uno dice, bueno, le creo. Entonces creo que eso nos pasa también en política. Yo recuerdo una anécdota en la campaña del 2010, el profesor Antanas Mocus eh, con el presidente Santos en un debate televisivo, no me acuerdo del canal. Y pues era obvio que había que hacer una tributaria. ¿Usted va a hacer una tributaria? Antanas dijo sí. Y cuando le preguntaban a Santos, dijo no. Y digo, usted lo puede firmar sobre piedra, no sé si lo firmo sobre piedra, lo firmo sobre piedra. Y cuando le preguntamos a Antanas, profe, ¿usted por qué dijo que había que hacer una tributaria? Eso es absolutamente impopular y eso nos va a restar un montón en la campaña. Antanas dijo a la gente que decirle la verdad, así no le guste. Y nosotros en este país nos hemos acostumbrado a las mentiras, nos encanta que nos digan mentiras, pero creo que es momento de valorar a las personas que dicen la verdad, creo que es momento de valorar al político. Lastimosamente en este país nos cuesta muchísimo escuchar la verdad, preferimos las mentiras y yo espero que esto no pase en las próximas elecciones porque van a seguir políticos diciendo no más impuestos, más trabajo, vamos a reactivar la economía, vamos a reactivar las empresas. Acá la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Y esa anécdota la traigo porque como ven en elecciones, también en este momento decían que quieren escuchar a usted. Yo puedo ser uribista o no uribista, o el que nos está viendo puede ser verde, azul, morado, del color que sea. No importa los colores, lo que importa es que realmente miremos quién realmente tiene los pantalones para decir la verdad. Ser fuerte no solamente es gritar o tener un carácter duro o subirse en un caballo con una copa de aguardiente sin dejarla caer. Creo que la fortaleza también es quien te dice la verdad a la cara, quien realmente te considera un interlocutor válido para decirte lo que realmente pasa en este país y la propuesta. Catherine, hablemos del plan de vacunación. Llegó esta semana el primer lote de Pfizer, 50.000 vacunas. Quizá poco para muchos, quizá un gran cargamento para otros. ¿Usted qué opina de este plan de vacunación? ¿Qué expectativas tiene de lo que puede hacer el plan de vacunación en Colombia? Sabes, nuevamente, usted puede ser de cualquier color político, pero acá hay unas realidades que son innegables, absolutamente innegables. Prácticamente los últimos en América Latina para empezar vacunación. Y eso no me lo puede refutar nadie. Segundo, estamos hablando de un lote de 50.000 vacunas. 50.000 vacunas para 50 millones de habitantes, que es la proyección del DANE para el 2021. O sea, 50.000 vacunas. Tercero, cuando nosotros hacemos un análisis comparativo, por ejemplo, Chile. Chile en 2 semanas lleva vacunando 2 millones de personas. Nosotros nos alegramos, sin lugar a dudas, de que por fin haya llegado una vacuna a Colombia, pero es como cuando usted se alegra de que una persona le debe 50 millones de pesos y le abonó 50, armamos papayera y todo. Y siento que también la lógica de nosotros los colombianos es que todo lo vemos positivo, todo lo vemos chévere, todo lo vemos bonito, pero la realidad es otra. Y la realidad es que nosotros tenemos más muertos por COVID que vacunas que nos han llegado. Esa es la realidad. Y que exigirle al gobierno nacional no es de mala leche, no es de mala onda. Es realmente es que ellos tienen un deber con la sociedad y usted lo puso allá arriba para algo. Y no es que es gracias, presidente, no, gracias de nada, es que es su deber, es que para eso usted es presidente de la República. Para eso usted es nuestra cara frente a la comunidad internacional para negociar. Entonces, servemos nosotros los colombianos de medio le pague, gracias, siempre. O sea, no, hay que
hay que recordar esa constitución política y hay que recordar que es que quien está allá o quien está acá en el Congreso no es para decirle gracias, es que es para exigirle porque es que no por nada ustedes nos pusieron en estos lugares. Entonces llega el político al lugar de poder y luego es que le va a hacer favores a la ciudadanía, ¿no? Es que se nos olvidó que es que los ciudadanos son nuestros jefes. Entonces, yo siento que hay que exigirle al gobierno nacional, dicen que llegan ahorita 192.000 vacunas de las vacunas chinas, bienvenidas sean, como las estamos visto, me parece realmente mezquino, Sebastián, que se nos, o sea, que las vacunas automáticamente hayan cogido paticas para Cincelejo para repartir 5.000 vacunas, que más funcionarios que vacunan lastimosamente, y no se haya pensado realmente en la prioridad de la vacunación. O sea, ¿por qué no se han distribuido las vacunas donde llegaron, que fue inicialmente acá en Bogotá? ¿Por qué no están las vacunas repartiéndose acá? O sea, es que el COVID no discriminen que si es que a su ciudad eligió una alcaldesa verde y es que Sincelejo, si el alcalde es del Centro Democrático, no, el COVID no discrimina ni por región ni por color. Entonces esa lógica de simplemente para la foto, para el show, me parece mezquina, me parece un poco burlesca con realmente la situación que estamos viviendo. Empecemos la vacunación sin discriminación alguna, que es que el abuelito de 90 años en Bogotá va al igual que el de Cincelejo. Es que el COVID no dice, es que este sí porque es uribista y este no porque es verde, no. Acá nosotros creo que debemos dejar los egos de lado, las mezquindades de lado y apostarle a una vacunación masiva. Le enviamos una carta al Ministerio de Salud precisamente por el tema, porque dice que son las IPS, bueno, las EPS quienes van a determinar de la vacuna. Yo le cuento una cosa, Sebastián, yo hablo por mi ciudad, Bogotá, que es la que yo represento, pero también sé que es una situación que están viviendo muchísimos departamentos en este país, es las complejidades del territorio. Claro, entiendo que Pfizer tiene una complejidad de la congelación de la vacuna distinta. Esa sí tiene que tener, digamos, una. Pero, por ejemplo, gran mayoría de las vacunas no necesitan una refrigeración tan grande, simplemente entre 2 y 8 grados centígrados. ¿Por qué no permitir que Bogotá, digamos, la administración distrital, adecue, digamos, toda la ciudad para que se apliquen las vacunas? ¿Por qué no permitir, como nosotros llevamos 60 años en Bogotá aplicando vacunas de una complejidad similar a las que están llegando, van a llegar ahora a Colombia? ¿Por qué no permitir que se habiliten centros comerciales, salones comunales, colegios, puntos de votación para que el ciudadano se acerque muchísimo más fácil a la vacuna? ¿Por qué poner a una persona de 90 años que vive en Tiniza a que se vaya a donde queda su IPS, 12, 15 kilómetros perfectamente se echa en Transmilenio, a que se contagie en el transcurso? ¿Por qué no acercar la vacuna al ciudadano? ¿Por qué no aprender de eh, digamos, un poco las experiencias exitosas de Israel y de Chile que llevaron la vacuna al ciudadano? Entonces creo que acá el temor de quién vacuna más rápido, quién se toma primero la foto, creo que las competencias son sanas si se pone por encima la vida de la persona. ¿Cuántos abuelitos? Y yo nuevamente le pregunto a los que nos están viendo, dicen, no, yo no me voy a ir hasta Chapinero, vacunarme, porque me implica coger tantos buses y de pronto en eso me contagio. Entonces, muy chévere decir vacúnese, 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 pero nuevamente, acerquemos la vacuna al ciudadano. Hablaba esta mañana con un periodista también frente a la complejidad de un territorio como Boyacá o como Cundinamarca, donde personas que viven en la vereda, en la montaña, que tienen que coger un intermunicipal 2 horas para llegar a su IPS, donde mucha gente ni siquiera sabe cuál es su IPS. Sebastián, ¿cuál es tu IPS? Mm, Mm, creo que así nos Sanitas. pasa a todos. No, Sanitas es tu EPS. Ah, entonces IPS, no tengo ni idea. tal cual.
tú estás conectado, tienes la posibilidad de meterte a internet y saberlo. Imagínate el adulto mayor de Ciudad Bolívar. Imagínate el adulto mayor de Kenia. Nosotros no conocemos eso. Pero si yo te digo, Sebastián, ¿cuál es tu punto de votación? Tú sabes cuál es tu punto de votación. Sebastián, ¿cuál es el colegio que queda en tu barrio? Tú sabes dónde queda el colegio que queda en tu barrio. Acerquemos, de verdad. Esto es un tema de pura lógica, de cómo nosotros logramos entender el territorio, entender las complejidades que tenemos en una ciudad como Bogotá, que existen cientos de veces, donde nosotros ni siquiera tenemos idea cuál nos corresponde a nosotros. Peor aún en los adultos mayores. Entonces, la lógica no puede ser simplemente por no darle el crédito a Claudia López o no darle crédito a otro gobernante de un ente territorial. Yo siento que nuevamente esos sesgos hay que dejarlos de lado y poner por encima la vida. Representante, también mucho se ha hablado de si el presidente Duque se debe vacunarse, debe saltar la fila y vacunarse pues entre los primeros como para enviar un mensaje de seguridad sobre las vacunas, de que pues se debe vacunar Colombia. ¿Usted qué opina? ¿Se debe saltar la fila o no? Yo creo que los símbolos son importantes, Sebastián. Yo creo que el presidente Duque debería salir en televisión nacional vacunándose, porque eso le genera confianza a muchas personas. Lastimosamente, en todo este tema de las redes sociales han salido que las vacunas los van a volver castrochavistas de la URSS, mejor dicho, nosotros nos reímos, pero realmente, o sea, mi tía se cree el cuento, o sea, les estoy diciendo en serio, mi tía abuela se cree el cuento y dice que ella no se va a vacunar, que porque ahí le van a meter quién sabe qué cosas. Ese tipo de situaciones hay que disiparlas. Muy bueno, por ejemplo, que el Papa se hubiese vacunado. Eso le habla a un sector de la población que dice, ah, bueno, si el Papa se vacunó es porque esto está bien. Y es normal entender, digamos, que sucedan ese tipo de situaciones y esos miedos, esas angustias por parte de una población. Yo personalmente creo que personajes como no, el arzobispo, el presidente Duque deberían vacunarse porque eso le genera tranquilidad a una parte de la población. Y eso ni nos quita eso no nos quita nada, pero nos puede llegar a poner una confianza importante. Hasta Petro que se vacune. Representante, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Kenique. Fue un gusto tenerla aquí y nada, estaremos muy pendientes a lo que vaya pasando en el Congreso con usted. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a todos los que se nos están viendo, que por favor sigan viendo quién y qué, y que se cuiden mucho y cuiden mucho a los adultos mayores.